Cuando Elena empujó las puertas de hierro forjado de su hacienda ancestral, después de 5 meses de ausencia, el aroma a cempasúchil y chocolate con canela la dejó paralizada en el umbral. Frente a ella, iluminado por cientos de veladoras, se alzaba un altar de muertos tan monumental que las lágrimas brotaron sin control. Pero para entender ese momento que le robó el aliento, primero había que retroceder al día en que todo comenzó, al día en que su corazón cansado casi se rindió en el zócalo de la Ciudad de México. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Elena tenía 63 años y un corazón que los doctores llamaban cansado, como si el órgano vital en su pecho simplemente hubiera decidido tomarse unas vacaciones permanentes. Insuficiencia cardíaca, dijeron los médicos con esa frialdad profesional que hace parecer que hablar de la muerte es tan común como comentar el clima. Le daban entre 1 y 2 años, tal vez menos si no cuidaba el estrés. Y el estrés, ironías de la vida, era precisamente lo único constante en su existencia. Ese día de diciembre, durante las fiestas de la Virgen de Guadalupe, Elena había llegado temprano al Zócalo para tomar el autobús que la llevaría al rancho de su hermana en Querétaro. Pero el repique incesante de las campanas de la catedral, el bullicio de los peregrinos, el humo del copal y el calor de la multitud conspiraron contra su corazón débil. El mareo llegó como una ola oscura que la arrastró sin piedad. Lo último que recordaba era el sonido de las matracas y el canto de la guadalupana antes de que sus piernas cedieran. Cuando despertó, el sol ya había cambiado de posición en el cielo. Estaba recostada en un banco de piedra de la plaza, y sobre sus hombros descansaba un rebozo viejo pero limpio que olía a lavanda y a algo más. A ternura, si es que la ternura pudiera tener aroma. A su lado, una joven no mayor de 22 años sostenía un bebé contra su pecho mientras le ofrecía un vaso de agua con una sonrisa tímida. «Señora, ¿se encuentra bien? Se desmayó hace como media hora», dijo la joven con voz suave. Elena se incorporó lentamente, sintiendo cómo su corazón protestaba con latidos irregulares. La muchacha era delgada, demasiado delgada, y vestía ropa que claramente había conocido tiempos mejores. El bebé en sus brazos, envuelto en una cobija raída, no tendría más de 8 o 9 meses, pero lo que más impactó a Elena fueron los ojos de aquella joven. Había en ellos una mezcla de miedo y determinación que reconoció de inmediato, porque eran los mismos ojos que ella había visto en el espejo décadas atrás, cuando quedó viuda con 2 hijos adolescentes y un mundo de responsabilidades sobre los hombros. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena, aceptando el agua con manos temblorosas. «Paloma, señora, y él es Mateo». Elena bebió el agua lentamente, observando cómo Paloma mecía al niño con movimientos automáticos, perfeccionados por meses de práctica. Notó los zapatos rotos de la joven, la mochila deshilachada a sus pies, la manera en que sus ojos escaneaban constantemente la plaza, como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. «¿Tienes dónde quedarte esta noche?». La pregunta cayó entre ellas como una piedra en agua quieta. Paloma bajó la mirada abrazando a Mateo con más fuerza. «Encontraré algo, siempre encuentro algo». Esa respuesta, evasiva y orgullosa a la vez, le recordó a Elena una verdad que había estado ignorando durante meses. Desde que recibió su diagnóstico, había vivido en una especie de limbo emocional esperando... ¿Qué? ¿A que sus hijos mágicamente recordaran que tenían una madre? ¿A que Ricardo dejara de enviar cheques en lugar de llamadas? ¿A que Beatriz regresara del extranjero, aunque fuera por un fin de semana? El autobús que debía tomar había partido hacía horas. El siguiente no saldría hasta el día siguiente. Y allí estaba ella, una mujer con el corazón cansado y el tiempo contado, sentada en el zócalo junto a una completa extraña que le había ofrecido agua y su propio rebozo sin pedir nada a cambio. Algo en ese momento, bajo las campanadas de la catedral y el aroma del copal que aún flotaba en el aire, se rompió dentro de Elena. O tal vez se reparó. Era difícil distinguir entre ambas cosas cuando el final estaba cerca. «Tengo una hacienda», dijo Elena, su voz sorprendiéndose a sí misma por lo firme que sonaba.
Está en las afueras, hacia Xochimilco. Lleva cerrada 3 años, desde que murió mi esposo. Está llena de polvo y recuerdos, pero tiene techo y camas. Puedes quedarte allí tú y el niño, sin costo, sin condiciones. Paloma la miró como si acabara de hablar en un idioma desconocido. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. Elena sonrió con tristeza, sintiendo cómo su corazón daba un vuelco irregular que le recordó que el tiempo era un lujo que ya no podía desperdiciar. Porque puedo. Porque tal vez el universo te puso en mi camino por una razón. O tal vez estoy siendo una vieja tonta. Pero mi corazón está cansado, niña, y ya no tengo energía para ser cautelosa. ¿Aceptas o no? Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. La Hacienda de los Olvidos, así la llamaba Elena, aunque su nombre real era Hacienda San Isidro. Estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles de pirul y bugambilias que alguna vez fueron el orgullo de su difunto esposo, Tomás. Era una construcción del siglo XIX, que había pasado de generación en generación en la familia de Tomás. Con sus gruesos muros de adobe, sus techos altos con vigas de madera oscura y ese patio central con la fuente de cantera que ya no funcionaba, pero que seguía siendo hermosa en su silencio. Elena no había pisado ese lugar en 3 años. Después de que Tomás muriera, víctima de un infarto fulminante mientras reparaba el techo de la capilla familiar, la hacienda se había convertido en un mausoleo de recuerdos demasiado dolorosos para enfrentar. Ricardo y Beatriz habían sugerido venderla, convertirla en algún negocio lucrativo o simplemente deshacerse de esa reliquia que solo genera gastos. Pero Elena se había negado rotundamente, aunque eso significara dejarla cerrada y abandonada. Esa noche de diciembre, mientras el taxi avanzaba por el camino de tierra hacia la hacienda, Elena observaba la reacción de Paloma. La joven tenía el rostro pegado a la ventana, sus ojos muy abiertos ante los muros amarillos que aparecían entre la oscuridad, iluminados apenas por la luz de la luna. Es enorme, murmuró Paloma, su voz cargada de incredulidad. Era el orgullo de mi esposo, respondió Elena, sintiendo la familiar punzada de dolor en el pecho que no tenía nada que ver con su condición cardíaca. Ahora es solo un cascarón vacío lleno de cosas viejas. El candado de la entrada principal protestó cuando Elena giró la llave. Las puertas de madera tallada se abrieron con un chirrido que resonó en el patio silencioso. Elena encontró el interruptor de luz y milagrosamente las lámparas antiguas se encendieron, bañando el espacio en un resplandor amarillento que hacía que las sombras bailaran en las paredes. El polvo cubría cada superficie. Las telarañas colgaban de las esquinas como cortinas fantasmales. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que les daban un aspecto espectral. Pero la estructura se mantenía sólida, las paredes firmes, el techo intacto. Era una belleza abandonada, esperando a que alguien le devolviera la vida. «Dios mío», susurró Paloma, girando lentamente mientras Mateo dormía contra su hombro. «Esto es... no puedo aceptarlo. Es demasiado». «Ya está hecho», dijo Elena con firmeza, colocando las llaves en la mano de Paloma. «Las habitaciones están por ese pasillo. Hay ropa de cama en el armario grande. Solo necesitarás sacudirla. El agua funciona. La electricidad también. Hay comida enlatada en la despensa. No es mucho, pero es algo. Y aquí está el número de mi hermana en Querétaro en caso de emergencia». «Pero, señora...» «Elena. Llámame Elena». Paloma la miró con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Elena, ¿cuándo regresa?» «En 3 meses, si todo va bien con mi hermana». Lo que Elena no sabía entonces era que esos 3 meses se convertirían en 5. Que las lluvias torrenciales de enero inundarían las carreteras de Querétaro, dejando a su hermana con una cadera fracturada y a Elena atrapada en un pueblo donde cada día era una batalla contra su corazón rebelde. Que los números de teléfono que le había dado a Paloma dejarían de funcionar porque su celular viejo finalmente había muerto.
que la distancia y el silencio se extenderían como una sombra sobre esos meses, dejándola con la duda torturante de si había cometido el error más grande de su vida o el acto más acertado. Durante esos 5 meses en Querétaro, mientras cuidaba de su hermana y luchaba contra su propia condición, Elena pensaba constantemente en la hacienda. En las noches, cuando el dolor en su pecho la mantenía despierta, se preguntaba si Paloma seguiría allí o si había tomado lo que pudo y había desaparecido. Se preguntaba si los muros ancestrales habrían visto desfilar a extraños saqueando los recuerdos de generaciones. Se preguntaba si había sido una tonta por confiar en una desconocida basándose únicamente en un momento de conexión en el Zócalo. Pero más que eso, se preguntaba por sus propios hijos. Ricardo la había llamado una vez, una conversación de 5 minutos donde él hizo más preguntas sobre papeles y propiedades que sobre su salud. Beatriz había enviado mensajes fríos desde Barcelona, donde su carrera importantísima no le permitía ni siquiera una videollamada de 15 minutos. Y Elena, con su corazón cansado latiendo irregularmente en su pecho, se dio cuenta de algo devastador. Una extraña le había mostrado más bondad en un día que sus propios hijos en años. Fue ese pensamiento el que la sostuvo durante las noches de dolor, durante las crisis cardíacas menores que los doctores llamaban avisos. Fue ese pensamiento el que la hizo resistir cuando su cuerpo pedía rendirse, porque necesitaba regresar, necesitaba ver qué había pasado con la hacienda, con Paloma, con esa decisión impulsiva que podría haber sido estupidez o valentía. En mayo, finalmente pudo tomar un autobús de regreso. Su hermana estaba recuperada, aunque Elena sabía que ella misma estaba peor. Los doctores en Querétaro habían sido claros. Su corazón estaba más débil que nunca. Le quedaban meses, tal vez un año si tenía suerte. Mientras el autobús atravesaba el paisaje verde del México central, Elena apretaba en su mano la nueva copia de las llaves de la hacienda que había mandado hacer, por si acaso. Por si acaso Paloma se había ido. Por si acaso necesitaba entrar a su propio hogar convertido en ruina. Por si acaso necesitaba enfrentar las consecuencias de su generosidad impulsiva. El taxi la dejó frente a las puertas de hierro forjado al atardecer. El sol de mayo pintaba el cielo de naranjas y rosas, y Elena se quedó inmóvil durante varios minutos, simplemente mirando. Lo primero que notó fue que el jardín exterior estaba limpio. Las bugambilias habían sido podadas, las malas hierbas arrancadas, el camino de piedras barrido. Había macetas nuevas con geranios rojos flanqueando la entrada. Su corazón dio un vuelco irregular, no de dolor esta vez, sino de sorpresa. Con manos temblorosas, Elena empujó las puertas que, para su asombro, no estaban cerradas con llave. Se abrieron suavemente, sin el chirrido que recordaba, como si alguien hubiera engrasado las bisagras, y entonces lo vio. El patio central ya no era el espacio polvoriento y abandonado que había dejado. La fuente de cantera había sido limpiada, y aunque aún no tenía agua corriendo, estaba rodeada de macetas con flores de cempasúchil, rosas y otras plantas que llenaban el aire con fragancias dulces. Las paredes habían sido lavadas, sus colores amarillos y ocres restaurados. Las ventanas brillaban limpias de años de mugre, pero lo que realmente le robó el aliento fue el altar. En el centro del patio, justo frente a la puerta principal de la casa, se alzaba una estructura de 3 niveles cubierta con manteles bordados, papel picado que ondeaba suavemente con la brisa, y cientos de veladoras encendidas que creaban un mar de luz parpadeante. En el nivel superior estaban las fotografías, cuidadosamente enmarcadas en marcos que Elena reconoció como los que había guardado en cajas en el desván. Allí estaba Tomás, sonriendo en su foto de boda. Los padres de Tomás, abuelos que Elena apenas había conocido. Los bisabuelos, generaciones de la familia que habían vivido en esa hacienda, todos reunidos en ese altar como si estuvieran teniendo una reunión familiar eterna. En los niveles inferiores había ofrendas, pan de muerto casero que aún olía fresco, tazas de chocolate con canela, frutas, sal, agua y pequeñas calaveras de azúcar decoradas con nombres. Elena se acercó lentamente, sus piernas apenas sosteniéndola. Había una calavera con el nombre de Tomás, otra con el nombre de cada antepasado en las fotografías, y al frente
una calavera más pequeña, blanca y simple, sin nombre aún, esperando. Pensé que no regresaría nunca. La voz hizo que Elena girara bruscamente. Paloma estaba en el umbral de la casa, con Mateo en sus brazos, pero no era la misma joven demacrada que había conocido en el Zócalo. Paloma había ganado peso saludable, su piel tenía color, sus ojos brillaban con vida. Vestía un vestido sencillo pero limpio, y su cabello largo estaba trenzado con cintas de colores. Mateo, que ahora parecía tener más de un año, sonrió al ver a Elena, mostrando 2 dientes pequeños. ¿Paloma? Elena apenas podía hablar, su voz ahogada por la emoción. Señora Elena. Paloma se acercó rápidamente, dejando a Mateo en el suelo donde comenzó a gatear hacia las flores. Intenté contactarla tantas veces. Llamé a todos los números que me dio, pero ninguno funcionaba. Me preocupé tanto. Pensé que algo malo le había pasado. Elena no podía dejar de mirar alrededor. El patio, el altar, las flores, todo. ¿Qué hiciste aquí? Paloma bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Espero no haberme excedido. Sé que me dio permiso de quedarme, pero yo solo quería cuidar la casa, devolverle aunque fuera una fracción de lo que me dio. Encontré todas esas fotografías en cajas, guardadas como si no importaran, y pensé que merecían ser honradas. Mi abuela siempre decía que los muertos no están realmente muertos mientras los recordemos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo. Alivio, gratitud, asombro, dolor, amor. Todo mezclado en un torrente de emoción que su corazón cansado apenas podía procesar. El altar, logró decir, es hermoso. Es el altar más hermoso que he visto. Lo hago cada año para mi papá, explicó Paloma suavemente. Murió cuando yo tenía 8 años. Mi mamá decía que era una pérdida de tiempo, que los muertos están muertos y ya, pero yo siempre lo hice, aunque fuera con lo poco que tenía. Cuando vi todas esas fotos aquí, guardadas y olvidadas, sentí que su familia merecía ser recordada también. Elena se acercó al altar, sus dedos temblando mientras tocaba el marco de una fotografía de Tomás. Era de su aniversario número 20, ambos sonriendo en el mismo patio donde ahora se alzaba este monumento de amor y memoria. Mis hijos querían que vendiera esta casa, murmuró. Dijeron que era una reliquia inútil, un gasto innecesario. Nunca entendieron por qué no podía dejarla ir. Porque aquí vive su historia, dijo Paloma. Aquí están sus raíces, su gente, todo lo que los hizo ser quienes son. No se puede vender eso como si fuera solo ladrillos y madera. Elena se volvió hacia Paloma, realmente mirándola por primera vez. Cuéntame qué pasó estos 5 meses. Paloma recogió a Mateo, quien estaba tratando de llevarse una flor de cempasúchil a la boca, y se sentó en el borde de la fuente. Al principio no podía creer que esto fuera real. Esperaba que en cualquier momento alguien llegara y me dijera que había un error, que tenía que irme. Pero nadie vino. Así que limpié. Empecé con una habitación, luego otra. Encontré trabajo en una fonda cerca de Xochimilco. La dueña, doña Refugio, vio que llevaba a Mateo conmigo y me ofreció trabajo. Dice que le recuerdo a su hija, que también fue madre joven y sola. Elena escuchaba, hipnotizada no solo por las palabras, sino por la transformación que veía ante ella. Esta no era la muchacha desesperada del Zócalo. Esta era una mujer que había encontrado propósito, dignidad, esperanza. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. El trabajo en la fonda no paga mucho, continuó Paloma, pero doña Refugio es generosa. Me deja llevar a Mateo, me da comida para traer a casa y hasta me regaló ropa que ya no le queda a sus hijas. Con mi primer pago arreglé el techo de la capilla. Había goteras que estaban dañando las vigas. Con el segundo, contraté a un señor para que reparara las ventanas rotas, y poco a poco fui devolviendo vida a este lugar. Elena se sentó pesadamente junto a ella, su corazón latiendo de manera irregular. Pero esto, señaló el altar, esto es más que solo limpieza y reparaciones. Esto es amor. Es respeto, corrigió Paloma gentilmente. Respeto por usted, por su familia,
por todo lo que representa este lugar. Cuando encontré las cajas en el desván, llenas de fotografías y recuerdos, me rompió el corazón ver cómo estaban abandonadas. Así que decidí darles el lugar que merecían. Cada foto tiene una historia, ¿verdad? Elena asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Señaló una foto en particular de un hombre mayor con sombrero de charro y bigote prominente. Ese era el abuelo de Tomás, don Isidro, por quien pusieron nombre a la hacienda. Dicen que era el hombre más terco del Estado de México, pero también el más justo. Construyó la capilla con sus propias manos cuando su esposa enfermó, rezando cada día por su recuperación. ¿Se recuperó?, preguntó Paloma. No, murió 3 meses después. Pero don Isidro siguió yendo a la capilla todos los días hasta su propia muerte, 20 años más tarde. Decía que allí podía sentirla cerca. Paloma señaló otra foto de una mujer joven con vestido de encaje y flores en el cabello. ¿Y ella? La abuela de Tomás, doña Esperanza, era partera. Trajo al mundo a casi todos los niños del pueblo durante 40 años, incluyendo a mi propio esposo. Siguieron así durante horas, Elena contando las historias detrás de cada rostro en el altar, Paloma escuchando con atención mientras Mateo jugaba a sus pies. Era como si Elena estuviera trayendo de vuelta a la vida a personas que habían sido olvidadas, dándoles voz una vez más a través de sus recuerdos. Cuando oscureció completamente, Paloma preparó la cena en la cocina que Elena apenas reconocía. Las paredes habían sido pintadas, los gabinetes reparados, todo brillaba de limpieza. Comieron tamales que Paloma había aprendido a hacer en la fonda, y Elena pensó que nunca había probado nada más delicioso. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo Elena mientras comían. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Podrías haber simplemente vivido aquí, usado la casa como refugio. Nadie te pidió que la restauraras, que crearas ese altar, que pusieras tanto de ti en este lugar». Paloma dejó su plato, mirando hacia el patio donde las veladoras del altar seguían brillando. «Porque durante mucho tiempo me sentí invisible, como si no existiera, como si no importara. Y usted me vio cuando todos los demás miraban para otro lado. Me dio algo que nadie más me había dado: confianza, dignidad, un lugar donde Mateo y yo pudiéramos empezar de nuevo. ¿Cómo no iba a honrar eso? ¿Cómo no iba a cuidar lo que me confió con tanto amor?» Elena sintió que las lágrimas volvían. «Mis propios hijos», comenzó, pero su voz se quebró. «¿No la valoran?», completó Paloma suavemente. «Lo sé. Lo vi en las pocas fotos que encontré de ellos. Fotos viejas de cuando eran niños, pero ninguna reciente, como si hubieran dejado de existir para esta familia en algún punto. Se avergüenzan de sus raíces», dijo Elena amargamente. «Ricardo vive en la capital, en un departamento de lujo, casado con una mujer que piensa que esta hacienda es pintoresca, en el peor sentido de la palabra. Beatriz se fue a Barcelona, diciendo que México no tenía oportunidades para alguien de su calibre. Ambos envían dinero como si el dinero pudiera comprar lo que realmente necesito». «¿Qué es lo que realmente necesita?», preguntó Paloma, aunque por su tono parecía ya conocer la respuesta. «Que me vean», susurró Elena. «Que me vean como tú me viste en el Zócalo, no como una obligación, no como una cuenta bancaria, no como la madre que debe ser complacida o ignorada, solo como Elena, como una persona que sigue aquí, que sigue sintiendo, que sigue importando». Paloma se levantó y rodeó la mesa para abrazar a Elena. «Usted importa tanto que cambió mi vida y la de Mateo con un acto de bondad que no tenía que hacer. Eso es más de lo que muchas personas hacen en una vida entera». Esa noche, Elena durmió en su propia cama por primera vez en 3 años. Paloma había limpiado la habitación principal, había lavado las cortinas, había puesto sábanas frescas que olían a lavanda. Y por primera vez desde su diagnóstico, Elena durmió profundamente, sin pesadillas, sin miedo, porque finalmente, después de tanto tiempo, se sentía en casa. Los días siguientes fueron una revelación continua. Elena descubrió que Paloma no solo había limpiado y reparado la hacienda, sino que había comenzado un pequeño jardín de hierbas medicinales en el patio trasero. Había catalogado todos los libros antiguos de la biblioteca, algunos que databan del siglo XIX.
Había reparado el reloj de péndulo del vestíbulo que llevaba roto desde antes de que Tomás muriera. Cada rincón de la casa mostraba evidencia de cuidado, de amor, de respeto por la historia que vivía en esos muros. Pero Elena sabía que no podía posponer lo inevitable. Necesitaba confrontar a sus hijos, necesitaban saber sobre Paloma, sobre su decisión, y si era honesta consigo misma, necesitaban saber sobre su condición cardíaca que empeoraba día con día. Con manos temblorosas marcó el número de Ricardo una tarde mientras Paloma estaba en el trabajo. El teléfono sonó 3 veces antes de que su hijo contestara. «Mamá, ¿qué pasó? Estoy en una junta». Siempre estaba en una junta. Siempre estaba ocupado. Siempre había algo más importante que ella. «Ricardo, necesito que vengas a la hacienda este fin de semana. Es importante». «¿La hacienda? Mamá, pensé que ese lugar seguía cerrado». «No lo está, y necesito hablar contigo y con tu hermana. Es urgente». Hubo una pausa. Elena podía escuchar voces de fondo, el murmullo de una sala de conferencias. «¿Estás bien? ¿Pasó algo con la propiedad?» Siempre era sobre la propiedad, nunca sobre ella. «Solo vengan, el sábado. Y trae a Beatriz si puede venir desde España». «Mamá, Beatriz no puede simplemente tomar un vuelo». «Ricardo». Su voz salió más firme de lo que esperaba. «He pasado 3 años sin pedirles nada. Les estoy pidiendo esto, un fin de semana. ¿Es mucho pedir?» Otro silencio, más largo esta vez. «Está bien. Iré el sábado, pero solo puedo quedarme el día. Tengo compromisos el domingo». Cuando colgó, Elena se sintió exhausta, como si hubiera corrido un maratón. Su corazón protestaba con latidos irregulares que le recordaban que cada esfuerzo tenía un costo. Para su sorpresa, Beatriz llamó esa misma noche. Su hija menor, siempre tan ocupada, tan distante, sonaba diferente. «Mamá, Ricardo me llamó. Dice que suenas extraña. ¿Qué está pasando? ¿Puedes venir el sábado?» «Mamá, vivo en Barcelona. No puedo simplemente». «Tu hermano va a venir. Será bueno que estén juntos, como familia». Beatriz suspiró profundamente. «Hace años que no somos familia, mamá. Somos extraños que comparten apellido y un pasado que preferiríamos olvidar». Las palabras fueron como cuchillos, pero Elena las dejó penetrar porque eran ciertas. «Exactamente por eso necesito que vengan. Porque necesitamos hablar de eso, de por qué dejamos que pasara». El silencio que siguió fue tan largo que Elena pensó que la conexión se había cortado. «Conseguiré un vuelo», dijo finalmente Beatriz. «Pero mamá, si esto es solo para hacernos sentir culpables otra vez». «No lo es, te lo prometo, solo vengan, por favor». El sábado llegó con un cielo nublado que amenazaba lluvia. Elena se despertó temprano, su corazón latiendo erráticamente, mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría. Paloma, sintiendo la tensión, se ofreció a llevarse a Mateo a la casa de Doña Refugio para darles privacidad. «No», dijo Elena firmemente. «Quiero que estés aquí. Necesito que estés aquí». «Pero, señora Elena, esto es asunto de familia». «Tú eres más familia para mí que ellos lo han sido en años», interrumpió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la vehemencia de sus palabras. «Por favor, quédate». Ricardo llegó primero, en un Mercedes negro que parecía completamente fuera de lugar en el camino de tierra. Salió del auto con traje, a pesar de ser sábado, y sus ojos escanearon la hacienda con una mezcla de nostalgia y desdén. «Mamá», dijo, dándole un abrazo breve y formal. Luego notó a Paloma, quien estaba en la cocina preparando café. «¿Quién es ella?» «Es Paloma. Ella y su hijo han estado viviendo aquí». Ricardo se puso rígido. «¿Viviendo aquí? ¿En la hacienda familiar? Mamá, ¿cuánto tiempo hace que la conoces?» «Algunos meses». «Algunos meses». Su voz se elevó. «¿Dejaste que una extraña viviera en nuestra propiedad familiar, en la casa de los abuelos, y ni siquiera nos lo dijiste?» «Es mi casa, Ricardo. Puedo decidir quién vive en ella». Antes de que Ricardo pudiera responder, un taxi se detuvo frente a la entrada. Beatriz salió arrastrando una pequeña maleta, sus ojos rojos de un vuelo nocturno y probablemente de llorar. Cuando vio la hacienda, se detuvo en seco. «Dios mío», susurró. «Está exactamente como la recordaba». «No exactamente», dijo Elena suavemente.
Ven, entra. Hay algo que necesitan ver. Los guió al patio central, donde el altar seguía en su lugar. Las veladoras renovadas, las flores frescas, las fotografías de sus ancestros mirándolos desde su arreglo cuidadoso. Ricardo y Beatriz se quedaron paralizados, sus rostros mostrando una mezcla de shock, confusión y algo más. ¿Vergüenza? ¿Qué es esto?, preguntó Beatriz con voz temblorosa. Es un altar de muertos, respondió Paloma desde el umbral, su voz suave pero firme. Para honrar a la familia de su madre, a las personas que construyeron este lugar y le dieron su historia. Ricardo se volvió hacia Elena, sus ojos entrecerrados. Ella hizo esto. Ella restauró lo que ustedes querían destruir, dijo Elena, su voz más fuerte ahora. Ella vio valor donde ustedes solo veían una reliquia inútil. Mamá, esto es ridículo, comenzó Ricardo. No puedes compararnos con una extraña que... ¿Qué? Interrumpió Elena. ¿Que cuidó de esta casa mejor que ustedes jamás lo hicieron? ¿Que honró a su familia cuando ustedes querían olvidarla? ¿Que estuvo presente cuando ustedes solo enviaban cheques y mensajes fríos? Beatriz se acercó lentamente al altar, sus dedos rozando el marco de una fotografía de Tomás. «Papá», murmuró, «hace tanto que no lo veo». «Porque guardaste todas las fotos en cajas», dijo Elena. «Porque dijeron que mirar al pasado era improductivo, que necesitábamos seguir adelante». «Nos dolía verlas», admitió Beatriz, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cada foto era un recordatorio de lo que perdimos». «Y yo no tenía derecho a mi propio dolor», dijo Elena, su voz quebrada pero firme. «Tenía que ser fuerte por ustedes, así que guardé mi dolor junto con las fotografías. Pero no fue suficiente, ¿verdad? Nunca era suficiente». Ricardo se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que Elena reconocía desde que era niño. «Para esto nos hiciste venir, para reclamarnos que no fuimos los hijos perfectos. Los hice venir para decirles la verdad», dijo Elena, «que tengo insuficiencia cardíaca, que me quedan meses, tal vez menos, y que no quiero morir con esta distancia entre nosotros». El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz se dejó caer en el borde de la fuente, su rostro pálido. Ricardo se quedó inmóvil, como si las palabras no pudieran penetrar su armadura de negación. «Estás muriendo», susurró Beatriz. «Todos estamos muriendo», respondió Elena con una sonrisa triste. «Yo solo sé aproximadamente cuándo». Ricardo se acercó, su máscara de control finalmente resquebrajándose. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?» «Porque necesitaba saber si todavía les importaba», dijo Elena simplemente. «Si vendrían por mí, no por culpa, si me verían como su madre, no como una obligación. Paloma me mostró que todavía era digna de ser vista, de ser cuidada, de importar. Y necesitaba saber si ustedes también podían verlo». Beatriz se levantó y abrazó a Elena, sollozando contra su hombro. «Lo siento, mamá, lo siento tanto». Ricardo también se acercó, sus propias lágrimas finalmente cayendo. «No sabíamos, no entendíamos». «Lo sé», dijo Elena suavemente abrazando a sus dos hijos, «pero ahora saben, y ahora pueden elegir. Pueden quedarse y reconstruir lo que rompimos, o pueden irse y vivir con eso. Es su decisión». Paloma, que había permanecido en silencio, comenzó a retirarse discretamente, pero Elena la llamó. «No, quédate. Tú también eres parte de esto. Me enseñaste que la familia no siempre es sangre. A veces es elección». Mientras los cuatro se paraban en ese patio, rodeados por las caras de los ancestros en el altar, bajo el cielo gris que finalmente comenzaba a llorar, Elena sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza de que su corazón sanara, sino la esperanza de que su familia pudiera hacerlo. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.